Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta, que en esta ocasión nos lleva a conocer un capítulo poco conocido de la historia sobre lo que sucedió después del ataque perpetrado por Japón a la flota del Pacífico de Estados Unidos en el puerto de Pearl Harbor, en Hawái. El 7 de diciembre de 1941, el entonces Imperio de Japón envió más de 350 aviones para atacar Pearl Harbor, con el fin de evitar que Estados Unidos interviniera en sus planes de expansión en el sureste de Asia. Se estima que murieron más de 2.400 estadounidenses y 64 japoneses. Esta ofensiva precipitó la decisión de Estados Unidos de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de eso, poco se ha hablado de lo que sucedió tras el ataque. 2 meses después, el presidente estadounidense de ese momento, Franklin Delano Roosevelt, firmó un decreto autorizando encarcelar a 120.000 personas de origen japonés en 10 campos de concentración en todo el país por sospechas de traición. Miles de familias quedaron encerradas tras alambrados entre 1 y 3 años. 80 años después, un equipo de France 24 buscó a los sobrevivientes, quienes nos contaron sus historias, esas que aún hoy Estados Unidos prefiere callar. Necesité mucho tiempo antes de poder regresar a Manzanar. Me trae muchos recuerdos. Cuando llegamos al campo, mi madre me llevó cerca de los alambrados y me dijo, no trates nunca de pasar por debajo de esta barrera. Yo miré al guardia y él me apuntó con su arma. Al cabo de un momento entendí que estábamos en una prisión y que estábamos encerrados ahí a causa de nuestra raza. 10.000 personas que no habían hecho absolutamente nada se volvieron prisioneras en su propio país. Me llamo Amy Tsubokawa y tenía 9 años cuando llegué a este campo. Amy y John hacen parte de los últimos testigos que quedan de una historia que Estados Unidos aún prefiere callar. Un episodio de la Segunda Guerra Mundial, cuyas huellas todavía son visibles, pero para encontrarlas es necesario ir hasta los confines de California o de Arizona. Aquí está, esta es. Y aquí está mi nombre, ¿lo ves? Amy estuvo encerrada aquí hasta sus 12 años. Lo llamaron centros de reubicación. Sí, nos reubicaron, pero la expresión que la mayoría de los japoneses utiliza hoy en día es campo de concentración. Sigue siendo un lugar del que no era posible escapar. Pero tú escapaste, lograste salir y construiste tu vida. Antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 120.000 personas de origen japonés vivían en la costa oeste de Estados Unidos. Pero el 7 de diciembre de 1941, después del bombardeo de Pearl Harbor, sus destinos cambiaron. Estábamos en guerra. Si sabían que éramos japoneses, de inmediato nos consideraban espías. El presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt firmó el decreto 9066, que autorizaba el encarcelamiento de todas las personas consideradas enemigos potenciales. A partir del día siguiente, en el barrio japonés de Los Ángeles, el ejército estadounidense pegó en los muros carteles anunciando la deportación. La familia de John tuvo que dejar todo atrás. They had 24 hours to leave everything behind and report. Tuvimos 24 horas para venderlo todo y entregarnos a las autoridades. El cartel decía, solo lleven lo que puedan cargar. Así que las familias llegaron con las manos llenas de maletas. Cuando a uno lo envían a un lugar que uno no conoce, da miedo porque no se sabe qué puede pasar. Hacia allá se dirigían los trenes llenos de japoneses.
el tren bordeaba las montañas de la Sierra Nevada. Solo después de haber llegado al campo, las familias entendieron lo que les esperaba. Terrenos baldíos y nada más que desierto a su alrededor. Beth y su hijo Tristan tomaron un vuelo de 5 horas solo para venir hasta Manzanar. Siento que es un periodo de la historia del que Estados Unidos no quiere hablar, y hoy en día la mayoría de las personas no conocen ninguno de los nombres de los campos de internamiento estadounidenses que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Realmente me siento muy avergonzada porque me considero una persona relativamente culta. Soy profesora, doy clases a niños de segundo de primaria y nunca había oído sobre estos campos. Cada campo parece una prisión, con una superficie de 3 kilómetros cuadrados y 500 barracas construidas de manera precipitada por el ejército estadounidense, todo rodeado de alambrados y guardias armados. Durante 3 años, John, sus 3 hermanos, sus padres y su abuelo vivieron juntos los 7 en una habitación de 45 metros cuadrados, amoblada con catres y una estufa de carbón. Es exactamente el tipo de espacio en el que vivíamos. Había tantos catres como miembros de nuestra familia. Cuando nos íbamos a dormir, nos cubríamos la cabeza porque en la mañana, cuando nos despertábamos, solía haber una gruesa capa de polvo. Sobrevivir en este calor era un reto. Hacía 46 grados en verano y unas temperaturas glaciales en invierno. Recuerdo que los charcos se congelaban. Mi recuerdo de Manzanar siempre fue el viento y el polvo. Hoy en día, gracias a la movilización de los sobrevivientes, Manzanar obtuvo el estatus de sitio histórico nacional. Patricia es una de las guardianas de este lugar de la memoria, al que cada año llegan 100,000 turistas. Las subvenciones del gobierno han permitido reconstruir el lugar tal y como era en esa época. Estos son los baños para mujeres. Se reconstruyeron de manera idéntica. Había 2 filas, cada una con 5 baños. Aquí se ve bien la falta de intimidad de la que todo el mundo hablaba. Claramente el ejército no tuvo en cuenta el aspecto humano. Fue una operación militar como cualquier otra. Y las personas solo eran vistas como cosas que había que mover. 3 años después de la creación de los campos, una decisión de la justicia declaró ilegal el encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses. El 21 de noviembre de 1945, el gobierno anunció el cierre de los 10 campos de internamiento para americano-japoneses. Cada familia recibió la módica suma de $25 para reconstruir sus vidas, un alivio para la madre de John. Nunca escuché a mi madre o a mi padre quejarse. Seguían una vieja filosofía japonesa. Shikataganai, pase lo que pase, hay que seguir adelante. Había noches en las que escuchaba llorar a mi madre. Pero como yo era un niño, ¿qué podía hacer? Personalmente, creo que solo interioricé esos sollozos y los dejé enterrados en lo profundo. Mi padre murió en el campo. Lo llevaron al hospital después de que se desplomara y murió 3 días después. En esa época no se hacían grandes exequias, pero vino todo el mundo. Fue un momento muy difícil para mi familia. Mi madre quedó viuda con 5 hijos. Una experiencia traumática que se mantuvo en silencio durante mucho tiempo. Estoy muy conmovida. Tengo 70 años y nunca había escuchado estas historias. Claro, me había imaginado cómo podía haber sido, pero nunca había escuchado su versión. Durante mucho tiempo nos negamos a hablar sobre nuestra experiencia en los campos, porque teníamos demasiada vergüenza. Pensábamos que era mejor seguir adelante, volvernos unos ciudadanos estadounidenses perfectos. Las familias de John y Amy regresaron a Los Ángeles, donde fueron recibidos con mucha hostilidad. Había muchas restricciones, no podíamos vivir en cualquier lugar. Había segregación, tuvimos que abandonar cualquier identidad cultural japonesa, así que dejamos de hablar japonés.
Y también tratamos de volvernos unos americanos lo más blancos posible, hasta el punto de no saber hablar nuestro idioma. Pero ese era el precio que debíamos pagar para volver a ser estadounidenses. Años después, John se encargó de dirigir la campaña para exigirle indemnizaciones al gobierno estadounidense. Fue una medida racista y ningún americano japonés fue declarado culpable de traición ante el gobierno, y sin embargo, toda la población fue encarcelada. 46 años después de los hechos, los americano-japoneses obtuvieron una indemnización y además recibieron disculpas oficiales del presidente de esa época, Ronald Reagan. Debemos reconocer que los campos de internamiento de americano-japoneses fueron un error. Hoy, delante de ustedes, reconocemos habernos equivocado. There's insects in here flying too. Miren todos esos insectos. Es terrible, habría que restaurarlo todo. Y también hay huecos en el techo. En Arizona, lejos de las miradas y de la memoria colectiva, el campo de Poston se encuentra abandonado. Esto nos recuerda que aquí vivió gente. La historia no se puede contar sin estos lugares. Las personas como yo que vivieron aquí durante la guerra pronto dejarán de estar presentes. Y si tampoco quedan vestigios, ¿quién contará nuestra historia? Me llamo Marlene Shigekawa. Nací en Poston el 23 de octubre de 1944. Esta escuela primaria del campo número 1 es todo lo que queda del campo de internamiento de Poston. Desde hace más de 10 años, Marlene y Barbara, una arquitecta voluntaria, luchan por conservar este lugar cargado de historia. Hay una verdadera urgencia. Cada vez que vengo aquí veo más deterioro. Pusimos vigas de madera en uno de los edificios para reforzarlos. Así incluso, si el techo se viene abajo, la estructura se puede mantener y evitamos lo peor. Eso nos da un poco de tiempo para encontrar financiación y restaurar el lugar. A diferencia de Manzanar, el campo de Poston no recibió el apoyo ni las subvenciones de los parques nacionales. Mira lo podrido que está. Creo que también hay un problema con las termitas. Se calcula que la restauración de todo el lugar cuesta unos $3 millones. Nuestro objetivo es restaurar estos edificios exactamente como eran en la época de los campos. Si obtuviéramos la financiación, podríamos terminar todo en 2 o 3 años, en el mejor de los casos. Todos estamos envejeciendo y nos gustaría verlo terminado. Es realmente importante para la historia de Estados Unidos, pero se menciona muy poco en los libros de historia. Actualmente, este capítulo sombrío de la historia estadounidense no ocupa más de un párrafo en los manuales escolares. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? En la Universidad del Sur de California, Susan Kamei creó el primer curso dedicado por completo a los campos de internamiento para americano-japoneses. El FBI tenía mapas y mi padre recuerda haber visto puntos señalados para localizar a cada familia japonesa. Hija de un sobreviviente, Susan explica con detalle el proceso legal que permitió el encarcelamiento de 120,000 personas durante 3 años. Realmente no había cursos que analizaran este periodo de manera exhaustiva, es decir, no solo hablar de la cotidianidad en los campos, sino también de la vida que llegó después y de las resonancias que tiene con nuestra sociedad actual. Para mí, eso es lo importante. Estos estudiantes identifican los fallos en la Constitución estadounidense para evitar que vuelva a ocurrir otra violación de los derechos civiles igual a esta. Las leyes no son estáticas, son dinámicas. Pueden ser manipuladas para bien o para mal y afectar a las personas en este país. Algunas leyes son discriminatorias con las minorías. Y este curso nos ha mostrado muy bien que la historia se puede repetir y que se repite. Pero como país democrático debemos reaccionar.
Al pasar por la Reserva India y saber qué se está buscando, es posible verlas. Ahí hay una barraca. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno revendió las barracas de Poston a la comunidad amerindia local. Marlene y Barbara recorren la región en busca de vestigios que tratan de salvar. ¿Estas son las ventanas originales? Sí, es increíble. Sí, realmente se mantuvo intacta. Es la mejor conservada que he visto. Nos gustaría mover la barraca más cerca del monumento y crear un centro de exposición. Sería una barraca conservada. Se verían los suelos de madera. Los catres y los visitantes pasarían del lugar de exposición climatizado a este sitio con un calor extremo para entender mejor las condiciones de vida de los prisioneros. Un sueño que, de concretarse, tal vez pueda impedir que el campo de Poston se hunda en el olvido. Llegamos al final de este episodio de Boleto de Vuelta a Pearl Harbor. Recuerde que si quiere ver esta y otras historias en español, puede visitar nuestra página web france24.com. Hasta pronto.